Todo se fue a la mierda en la boda de mi prima Laura. Una boda normal, elegante, en un cortijo de las afueras de Madrid. Cielo despejado, mesas decoradas con hortensias blancas, camareros con chalecos sirviendo vino blanco y canapés de foie. Hasta que, durante el brindis, vi a mi marido besar a otra mujer. No. No es lo que estás pensando. La que besaba a mi marido, era yo. Y la mujer a la que miraba mientras lo hacía no era su esposa. Era yo, la esposa, pero él no me miraba a mí. Su mirada estaba clavada en alguien más, alguien al fondo del salón. Ella se llamaba Alicia. Y su expresión al vernos besarnos no era la de una mujer sorprendida o celosa. Era la de alguien que ya había estado en esa situación. Era la de alguien que ya había besado a mi marido. No fue una mirada de celos. Fue de territorio marcado. Me quedé helada. La copa de cava se me resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de piedra. La gente se giró. Sergio, mi marido, fingió sobresalto. Pero ella no. Ella me miró a los ojos y sonrió. No con burla, no con ironía. Sonrió como quien ya ganó. Fue en ese momento cuando lo supe. No por una conversación escondida, ni un mensaje en su móvil, ni una excusa absurda. Lo supe por una sonrisa silenciosa en medio de una boda. Y lo peor no fue saberlo. Lo peor fue darme cuenta de que yo también había empezado algo con otro hombre 2 semanas antes. Algo que no tenía nombre, ni promesas, ni destino, pero que, de repente, ya no se sentía como una traición. Se sentía como un empate. Y así empezó el derrumbe de mi matrimonio. No dije nada en la boda. No monté una escena, no le tiré el cava por encima, no grité su nombre ni fui detrás de ella. Me quedé callada, recogí los pedazos de la copa como si hubiera sido un accidente y me disculpé con una sonrisa que no sentía. Pasamos el resto de la tarde saludando familiares, sonriendo para las fotos, bailando en la pista como si no hubiera un muro invisible entre nosotros. Pero mientras él hablaba con su tío sobre política o se reía con mi primo Alberto de las historias de juventud, yo observaba. Miraba cada gesto, cada mirada, cada paso que daba. No había caricias entre ellos, ni roces ni complicidades evidentes, pero eso lo hacía aún más evidente. La tensión que había entre ellos no era casual. Ella lo evitaba cuando se acercaba, pero después lo buscaba con la mirada cuando él se alejaba. Era un juego que solo se juega cuando ya pasó algo, cuando ya hubo piel, cuando ya no se está en la fase de pensar si debería pasar. Alicia era compañera suya del trabajo. No lo supe esa noche, lo supe 2 días después cuando me metí en el grupo de LinkedIn del instituto donde Sergio daba clases. Ahí estaba ella, en la lista del departamento de lengua. Profesora interina, recién llegada de Salamanca, con un máster en literatura comparada y un perfil que hablaba de compromiso pedagógico y pasión por el aula. La típica descripción vacía. La típica cara de foto de perfil con sonrisa de trámite. Pero en persona era distinta. No llevaba maquillaje, apenas se peinaba, vestía como si no quisiera que la miraran, pero su forma de mirar era lo que la delataba. No miraba como alguien discreto. Miraba como alguien que ya consiguió lo que quería. A Sergio no le dije nada. Esperé. No por miedo, sino porque necesitaba entender todo. No quería una confesión forzada ni una historia a medias. Quería los detalles, los momentos, el origen. Y si no me los daba él, los iba a sacar yo. Empecé a reconstruir su calendario, a fijarme en las veces que salía más tarde del trabajo, en los días que venía agotado pero con esa mirada que no es de cansancio sino de haber estado con alguien que lo hacía sentirse vivo. La mayoría de los viernes llegaba con ganas de hablar, me traía algo dulce de una pastelería que supuestamente le quedaba de paso, me preguntaba si quería ver una peli. Yo decía que sí. Jugábamos a la pareja normal mientras él probablemente ya estaba calculando si podría volver a verla el sábado. Lo noté especialmente el tercer viernes después de la boda. Estaba demasiado amable, demasiado encima mío, me abrazaba más de lo normal, y esa noche, mientras veíamos una película francesa que él ni entendía ni le importaba, me acariciaba el pelo con una delicadeza que no había tenido en años. Me sonreía como si realmente estuviera enamorado. Fue la primera vez en mucho tiempo que me acostó él en la cama, me abrazó por detrás y se quedó dormido respirándome en la nuca. Y supe, sin ninguna duda, que me había sido infiel. Al día siguiente hice algo que nunca pensé que haría.
Me levanté antes que él y fui al colegio. Fingí que necesitaba ver al director por un supuesto problema de pagos. Mientras me hacían esperar en la recepción, la vi pasar por el pasillo. Alicia. Ni alta ni baja, con el pelo recogido de cualquier manera, una carpeta bajo el brazo y cara de estar en su mundo. Se detuvo cuando me vio. Me reconoció al instante. La boda, claro. Me miró con una frialdad educada y dijo, ¿necesitas algo? No le contesté. Me limité a mirarla fijamente. Ella sostuvo la mirada durante 5 segundos exactos y luego siguió caminando. Eso me bastó. No se sonroja una mujer que no esconde nada. No se tensa una mandíbula que no está conteniendo algo. Volví a casa con la decisión tomada. Iba a enfrentarlo esa noche. Pero no de cualquier manera. Imprimí fotos suyas del perfil del colegio, hice capturas de pantalla de su LinkedIn, de las actividades escolares donde salían juntos, de los horarios de salida. Todo coincidía. Los viernes coincidían. Los lunes, también. Ella vivía a 20 minutos andando del colegio, pero curiosamente tomaban el mismo autobús cuando había lluvia, según los registros que vi en una app que compartíamos para controlar gastos. Todo lo que había ignorado por rutina se volvió evidencia en menos de 24 horas. Esa noche lo esperé en el salón. No encendí la televisión ni preparé la cena. Me senté en el sofá, con las capturas impresas y puestas sobre la mesa de centro, sin ningún orden. Cuando llegó, me besó como siempre, dejó las llaves, se quitó los zapatos y se acercó para contarme que estaban arreglando los ventiladores del instituto y que los niños no aguantaban el calor. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Cuando terminó, señalé los papeles. Tardó 3 segundos en entender. Se sentó. No dijo nada al principio. Luego, bajó la mirada. ¿Qué es esto?, preguntó, como si no fuera obvio. ¿Hace cuánto?, respondí yo. Y en ese momento supe que todo había empezado a romperse mucho antes de esa boda. Que lo de Alicia no era un error. Era un síntoma. No respondió de inmediato. Se quedó mirando los papeles como si no supiera leer, como si fueran escritos en otro idioma, como si no entendiera lo que yo acababa de decirle. Lo vi tragar saliva, mirar de reojo hacia la puerta como si estuviera pensando en huir, y luego volvió a mirarme. Tenía esa cara que pone cuando algo se le va de las manos en clase y no sabe cómo recuperarlo sin perder autoridad. Pero esta vez no estaba en su aula, y yo no era una alumna confundida. Le volví a preguntar cuánto tiempo llevaba. Él se encogió de hombros, bajó la vista, y dijo, con una voz apenas audible, que unos 2 meses. Era mentira, y lo sabía. Alicia no era una aventura reciente, no con la confianza con la que se había movido en la boda, no con las miradas medidas, no con los viernes que ya tenía marcados desde antes de verano. Lo interrumpí. Le dije que no me mintiera, que ya no había margen para eso, que si tenía algo de dignidad, si aún me respetaba un mínimo, me dijera la verdad. Alzó la vista y, sin mucho más, dijo que desde abril. 4 meses antes de la boda. Casi medio año. Me dolió más la precisión que el contenido. No porque no lo supiera, sino porque al ponerle fecha, me estaba diciendo que cada gesto, cada comida, cada salida que compartimos durante esos meses había sido una pantalla. Yo hablaba de cambiar el sofá, de comprar billetes para Lisboa en octubre, y él, en paralelo, se acostaba con una compañera de trabajo. Le pregunté si estaba enamorado. Fue lo primero que se me ocurrió, aunque no sé para qué necesitaba esa respuesta. Dijo que no sabía. Que fue algo que se dio, que se sintió escuchado, que ella le hacía sentir algo que ya no sentía en casa. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque me pareció patético. Le dije que claro que no lo sentía en casa, que aquí no venía a seducir a nadie, que aquí había rutina, problemas, recibos, horarios, y que si eso le parecía poco estimulante, entonces que hubiera tenido los huevos de decirlo antes, no después de meterse en la cama de otra. Dijo que no sabía cómo decirlo, que no quería hacerme daño, que pensó que se le pasaría. Lo detuve de nuevo. Le dije que dejara de hablar como si esto hubiera sido un accidente. No se cae uno en la cama de otra persona. No se equivoca uno repetidamente durante meses. Esto no fue una pérdida de control. Fue una decisión, y él la tomó. No una vez, sino muchas veces.
No fue un error, fue un hábito. Me levanté, fui a la cocina, serví agua, regresé y lo vi en la misma postura. Le pregunté si seguía viéndola. Dijo que no desde la boda. Le pedí detalles. Dijo que ella también se sintió mal, que los dos sabían que estaba mal, que después de la boda cortaron. Le pregunté si había dormido con ella antes o después de acostarse conmigo las últimas veces. Me miró en silencio. Eso bastó para que supiera la respuesta. Dije que lo había entendido todo. Que no necesitaba más. Que la única razón por la que él estaba confesando era porque lo había descubierto, no porque se arrepintiera. Él me preguntó entonces si había alguien más. No con rabia, ni celos, sino con ese tono cobarde de quien quiere equilibrar la culpa. Me tomó por sorpresa. Me tardé en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no entendía qué derecho creía tener para hacer esa pregunta. Le dije que sí. Que 2 semanas antes había empezado a ver a alguien. Que no era serio, que no había sexo, pero que sí había intimidad, ganas, y un poco de alivio. Me preguntó si era alguien que él conociera. Le dije que no era del trabajo ni del entorno. Que lo había conocido en un bar, que habíamos intercambiado números, y que lo había vuelto a ver. Y sí, le confesé que me sentía menos culpable al saber lo suyo. Porque ya no estaba traicionando a un hombre honesto, sino a un hipócrita. El silencio que siguió fue incómodo. No era un silencio de tristeza, sino de desgaste. Estábamos los dos exhaustos, no de discutir, sino de la vida falsa que habíamos sostenido durante meses. Me senté frente a él y le dije que necesitábamos hablar en serio. Le pregunté si quería seguir conmigo. Si quería intentar recomponer algo. Me dijo que no lo sabía. Que no estaba seguro de nada. Que la culpa lo estaba matando, pero que tampoco sabía si aún me amaba como antes. Le dije que entonces ya teníamos la respuesta. Que si tenía que pensar si me amaba, era que uno no piensa ese tipo de cosas. Uno lo sabe. Como supe yo, en la boda, que me había engañado. Esa noche durmió en el sofá. No se lo pedí, lo decidió él. Cerré la puerta del dormitorio, apagué la luz, y me acosté con la mente girando sin parar. No lloré. No porque fuera fuerte, sino porque ya no quedaban lágrimas. Lo peor ya no era la infidelidad, ni la traición. Lo peor era la indiferencia. La frialdad con la que, al final, se nos fue cayendo todo encima sin que ninguno hiciera nada por sostenerlo. Durante los días siguientes, Sergio y yo convivimos como dos desconocidos que comparten espacio por obligación. No hablábamos más de lo necesario, no discutíamos, pero tampoco nos mirábamos. Dormía en el sofá sin que se lo pidiera, salía temprano y regresaba tarde, y yo dejé de preguntar a dónde iba. Él tampoco me preguntaba nada. Fue como si los dos hubiéramos decidido que lo mejor era dejar que la relación muriera sola, sin empujarla más de lo que ya estaba empujada. Pero lo que yo no sabía era que él no se había quedado quieto. No estaba pensando, como me dijo. No estaba arrepintiéndose. Estaba planeando cómo castigarme por haberlo igualado. El jueves por la tarde recibí una llamada del número de mi madre. No me pareció raro, hablamos cada semana. Contesté con un hola sin energía, pero del otro lado no estaba ella. Era Sergio. Me pidió que no colgara, que no iba a gritar, que solo necesitaba decirme algo importante. Le pregunté qué hacía con el teléfono de mi madre. Me dijo que había ido a visitarla. En ese momento sentí algo en el estómago que no sé cómo explicar. Le pregunté qué le había dicho. Me contestó que le había contado todo, que le había dicho que la hija ejemplar que tanto defendía había estado viéndose con otro hombre, que yo había admitido que había empezado algo con alguien 2 semanas antes de descubrir su historia con Alicia, y que por eso él ya no sabía si podía seguir en esta casa o con esta vida. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Él me había traicionado primero. Me lo ocultó durante meses. Y ahora iba a hacerme quedar como la responsable de que todo se fuera al carajo. Le dije que era un cobarde. Me respondió que solo estaba siendo transparente. Que si yo tenía derecho a buscar fuera, entonces él también tenía derecho a defenderse. No le contesté. Corté la llamada. Llamé a mi madre de inmediato. Me atendió con voz seca. Me preguntó si era verdad. Le dije que sí, pero que no era tan simple.
Me dijo que no necesitaba los detalles, que le dolía, que le decepcionaba, que esperaba más de mí. Le colgué sin decir adiós. Me temblaban las manos. Me senté en la cocina y traté de entender por qué alguien que decía estar confundido iba a buscar a mi madre. Lo supe en ese instante. No era confusión. Era cálculo. Esa misma noche, al regresar del trabajo, noté que faltaban varias cosas del dormitorio. No cosas grandes, pero sí significativas. Ropa, algunos libros, su ordenador portátil. Entré al salón y él estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas. Me dijo que se iba por un tiempo. Le pregunté a dónde. Me dijo que a casa de un amigo. No le creí. Volví a preguntar. Me miró con esa cara que pone cuando quiere hacerse el honesto. Dijo que se quedaría en casa de Alicia, pero que no era lo que yo pensaba, que no iban a estar juntos en ese sentido, que solo necesitaba un sitio donde no estuviera yo. Me reí en su cara. Le dije que no se molestara en suavizarlo, que no hacía falta ese teatro. Me preguntó si yo seguía viendo a mi amiguito. Le dije que no, que lo había cortado en cuanto vi que todo se venía abajo, pero que ahora, viendo lo que él era capaz de hacer, me daban ganas de retomarlo. Salió sin decir nada más. Pasaron 2 días y supe de él a través de mi trabajo. Una compañera me escribió para preguntarme si estaba bien, que había escuchado algo raro en el grupo de padres del instituto donde trabajaba Sergio. Entré en el grupo desde una cuenta que tenía abierta como parte de un proyecto de diseño que hice para el colegio meses antes. Vi el mensaje. Una madre contaba que uno de los profesores estaba pasando por un momento muy duro porque su esposa lo había traicionado, que él, aún así, seguía dando clases con una entereza admirable. No decía su nombre, pero era evidente. Todo el mundo comentaba cosas del estilo no se lo merece, que mal lo debe estar pasando, que fuerte aguantar eso. Sergio no solo había ido a mi madre. Había empezado a construir una narrativa en la que él era la víctima y yo la villana. El golpe final fue el lunes siguiente. Recibí una carta del banco. Una solicitud para separar nuestras cuentas, con la propuesta de transferir todos sus ingresos a una nueva cuenta personal y eliminar la cuenta conjunta. No lo había hablado conmigo. Simplemente lo había hecho. Llamé al banco y me confirmaron que él ya había hecho el trámite. Todo lo que habíamos construido juntos a nivel financiero se estaba desarmando sin que yo pudiera frenarlo. Y yo no tenía pruebas suficientes para demostrar que él había sido el primero en destruir esta relación. Porque él fue más inteligente. Él no dejó rastro. Yo sí. Tenía los mensajes. Tenía el historial de llamadas. Tenía todo lo necesario para que, desde fuera, pareciera que yo era la que traicionó. Me tomó días procesarlo. Al final entendí que su verdadera venganza no era Alicia, ni las miradas, ni su historia con mi madre. Su venganza era hundirme lentamente, hacerme parecer la culpable, desmantelar lo que teníamos mientras él quedaba como el buen hombre que lo intentó todo. Y yo, la mujer que lo arruinó. Una semana después de que Sergio se fuera y comenzara a mover fichas por su cuenta, me llamó. No lo esperaba. Estaba en el supermercado, mirando tomates sin ganas, y vi su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos antes de contestar. Dijo que quería hablar, que no quería pelear, que solo necesitaba que nos viéramos cara a cara una vez más. Le pregunté si era para seguir repartiendo culpas o si era para algo más útil. Dijo que no, que necesitaba cerrar bien esto, que quería saber qué íbamos a hacer con el matrimonio. Le dije que viniera al piso a las 8. Colgué sin esperar respuesta. Cuando llegó, no traía su maletín ni ningún gesto de arrogancia. Llevaba la misma chaqueta que usaba en invierno, la que estaba medio rota por dentro, la que siempre decía que no iba a tirar porque era cómoda. No me saludó con un beso ni con una mano extendida. Entró, se quitó la chaqueta, se sentó en la misma silla de siempre. Yo estaba en el sofá, cruzada de brazos, esperando que empezara. Se quedó callado unos segundos, luego levantó la mirada. Me preguntó si todavía quería salvar el matrimonio. No era una pregunta emocional, no tenía lágrimas ni nostalgia, fue como si me preguntara si quería renovar una suscripción. Le respondí con otra pregunta, ¿y tú? Se encogió de hombros. Dijo que no lo sabía, que por momentos sí, por otros no, que estaba cansado, que esto lo había desbordado. Le dije que si él estaba cansado, imaginara cómo estaba yo,
teniendo que recoger los restos de una historia que él había comenzado a romper mientras yo todavía estaba planificando nuestras vacaciones. Dijo que no quería discutir, que quería hablar sin gritos. Le contesté que si no quería gritos, entonces no hubiera hecho todo lo que hizo. Volvió a bajar la mirada. Hubo silencio durante casi un minuto. Después, me dijo que había pensado mucho en estos días, que había hablado con su hermana, con un amigo, con su terapeuta. Que todos le habían dicho cosas distintas, pero que la conclusión siempre era la misma, que si no había amor, no tenía sentido seguir. Me reí. Le dije que qué curioso, que justo ahora se había rodeado de filósofos de lo evidente. Me dijo que no era justo burlarme. Le dije que no era justo todo lo que él había hecho. Que si ahora pretendía una salida limpia, con tono de víctima serena, entonces que mejor se ahorrara el discurso. Me miró con una expresión de derrota. Después dijo que había pensado que lo mejor era separarnos. No porque no me quisiera, según él, sino porque ya no éramos lo que éramos. Que se había dado cuenta de que estábamos actuando, que lo nuestro había entrado en piloto automático. Le pregunté si eso lo había descubierto antes o después de acostarse con Alicia. Me pidió que no volviera a ese tema. Le dije que mientras él siguiera construyendo excusas sobre distancias emocionales, yo iba a seguir trayendo el tema real, el que partió todo por la mitad. Me dijo que no la veía más. Que lo suyo fue algo confuso, que no era amor. Le respondí que no me interesaba saber qué fue. Que no importaba si fue amor, sexo o terapia alternativa. Que me había mentido, me había usado como coartada y luego me había expuesto para justificar su vergüenza. Volvió al tema de la separación. Dijo que no quería abogados, que podíamos hacerlo por mutuo acuerdo, que no había hijos ni propiedades complejas. Que él se quedaría con el coche y yo con el piso. Le pregunté si eso era lo que había calculado desde el principio. Me dijo que no, que solo quería que todo terminara sin más daño. Le contesté que el daño ya estaba hecho, que ahora solo quedaban las consecuencias. Le pregunté si sabía lo que me costó ir a casa de mi madre después de que él le contara todo, si tenía idea de lo que era ver esa decepción en los ojos de alguien que te crió. Me dijo que lo sentía. Le contesté que era tarde para sentir. Entonces me preguntó si quería decirle algo antes de que se fuera. Le dije que sí. Le pregunté si en algún momento pensó en confesar antes de que yo lo descubriera. Se quedó en silencio. No respondió. Le dije que eso bastaba. Le pregunté si al menos podía admitir que su forma de reaccionar había sido una revancha disfrazada de dignidad. No contestó. Solo dijo, puede ser. Me bastó. Le dije que podía irse, que ya no necesitábamos otra conversación. Se levantó, cogió su chaqueta, me miró de pie en el pasillo, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Salió y cerró la puerta. Me quedé ahí, sola, mirando la puerta cerrada, sintiendo que no había una sola parte de mi cuerpo que no estuviera agotada. No lloré. Ya no sentía que valiera la pena. Una semana después de que Sergio se marchara por última vez de nuestro piso, firmamos los papeles del divorcio en una notaría del centro. No hubo discusión. No hubo lágrimas. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Acepté quedarme con el piso. Él se quedó con el coche y con una parte de los ahorros que aún compartíamos. No peleamos por los muebles ni por los libros ni por los recuerdos. Habíamos cruzado un umbral en el que nada de eso importaba. Después de firmar, salimos al mismo tiempo. Caminamos juntos por la calle durante una cuadra, en silencio, hasta que nos separamos sin despedirnos. Él giró a la izquierda y yo seguí recto. No miré atrás. Durante los días que siguieron, muchos de nuestros conocidos me escribieron. Algunos me mostraron apoyo, otros querían chismes, unos pocos, que me conocían bien, simplemente me preguntaron si necesitaba hablar. Respondí a los que quise, ignoré al resto. No sentía odio. Sentía vacío. No el tipo de vacío que te deja temblando, sino ese que simplemente te hace saber que algo terminó, que no hay nada más que esperar, ni que intentar arreglar. Borré el número de Sergio del móvil, cerré la cuenta conjunta que teníamos en Spotify, cancelé una reserva en Lisboa que aún seguía en el correo electrónico y cambié la cerradura del piso. No lo hice por miedo. Lo hice porque necesitaba marcar un punto final. Empecé a reconstruir una rutina.
Volví a salir a caminar por las mañanas, retomé algunos proyectos pendientes, le escribí a una amiga de la universidad con la que no hablaba desde hacía años y que ahora vivía en Valencia. Me invitó a visitarla. Le dije que sí. Compré los billetes 2 días después. El día anterior al viaje, pasé por el trastero a buscar una maleta y encontré una caja que había olvidado que existía. Dentro estaba la cámara antigua con la que solía hacer fotos antes de conocer a Sergio. La abrí. Aún tenía el rollo dentro. No recordaba la última vez que la usé. Me la llevé a Valencia. No por nostalgia. Por curiosidad. Durante la semana que estuve allá, no pensé en él. Ni una sola vez. No revisé sus redes, no pregunté por él, no le conté a mi amiga nada que no fuera estrictamente necesario. Me limité a disfrutar los días como venían. El primer día caminamos por la playa sin rumbo. El segundo fuimos a una exposición. El tercero me quedé sola mientras ella trabajaba. Me senté en una cafetería con mi portátil y comencé a escribir un correo a una antigua clienta. Nunca lo terminé. En su lugar, abrí un documento en blanco y escribí las palabras "no pasó de golpe". A partir de ahí, escribí durante horas. No una historia trágica, ni una carta de desahogo. Solo una narración seca, directa, sobre cómo se desmorona una vida sin necesidad de gritos ni portazos. Cuando terminé, cerré el portátil y sentí que podía respirar un poco mejor. Al regresar a Madrid, encontré una carta en el buzón. Era de Sergio. Me decía que se iba a mudar definitivamente con Alicia, que había conseguido un traslado a otro instituto en Segovia. Me deseaba suerte, me decía que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. No le respondí. No porque sintiera rencor, sino porque ya no sentía nada. Había dejado de necesitar explicaciones. A veces no se trata de entender, sino de dejar ir. Un mes después, mi madre me invitó a cenar. Acepté. Fue la primera vez que nos veíamos desde todo lo ocurrido. Me abrió la puerta con cara tensa. Me ofreció una copa de vino. Me senté. No hubo reproches. Me preguntó cómo estaba. Le respondí con sinceridad: estoy empezando. Me pidió perdón por haberme juzgado sin saberlo todo. Le dije que no hacía falta, que cada uno había hecho lo que pudo con la versión que le dieron. Me preguntó si estaba viendo a alguien. Le dije que no, que por ahora estaba mejor sola. Me sonrió. Me dijo que parecía más tranquila. Le devolví la sonrisa. No supe qué más decir. Los días siguieron. Lentos, pero distintos. Empecé a salir con más frecuencia. No con intenciones, simplemente por estar en otro lugar. Me reencontré con gente que hacía tiempo no veía. Algunas cosas empezaron a hacerme gracia de nuevo. No como antes, pero lo suficiente. Me di cuenta de que no necesitaba que todo volviera a ser como antes. Me bastaba con que nada volviera a ser como lo fue en esos últimos meses. Aprendí a estar sola en casa sin sentir el peso del silencio. Aprendí a no revisar el móvil esperando mensajes. Aprendí a no hacerme preguntas que ya no tenían sentido. No gané nada en todo esto. Perdí muchas cosas. Pero al menos me quedé conmigo. Y eso, para entonces, ya era suficiente. Eso fue lo que me dejó esta historia. No una gran lección moral, no una revelación profunda, no una redención. Solo una conclusión práctica. Nadie merece compartir su vida con alguien que calcula sus movimientos en lugar de afrontar sus errores. Nadie merece que su versión de los hechos sea arrastrada por el barro para justificar la cobardía de otro. Y nadie debería quedarse donde ya no lo escuchan, ni lo ven, ni lo eligen. Sergio fue parte de mi vida durante años. Me hizo reír, me hizo feliz, me acompañó. También me mintió, me traicionó y me arrastró en su caída. No voy a olvidarlo, pero tampoco lo voy a recordar más de lo necesario. La historia terminó. Y yo seguí. No porque fuera fuerte, ni porque tuviera otra opción. Sino porque entendí que a veces lo único que queda es seguir, aunque no sepas a dónde. Y eso hice.